Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, bendito Dios. Bendecimos tu nombre. Nos ponemos bajo tu mano poderosa en esta hora, Señor, para que tú puedas derramar de ese maná al espíritu, al alma y al cuerpo, Señor. Y que por medio, Señor, de este vaso, Padre, las familias sean bendecidas a través de tu palabra. Cúbrenos pentagonalmente, Señor. Yo me hago a un lado, trae, Padre, a mi mente, Señor, esos pensamientos que vengan de ti y no que procedan de mí, Señor. Cuida, Señor, lo que voy a decir, que todo lo que diga, Señor, sea de bendición para tu pueblo, que edifique, para que sea glorificado y sea preparada la novia pura, Señor, a la que nos diste, para que preparáramos para este último tiempo. Bendice a los que están, Señor, en este momento conectados vía internet, Señor, que reciban de esa misma unción de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, hoy le quise poner al tema el bautismo en la justicia. Fíjese que hay diferentes clases de bautizos, de bautismos. Y el bautizo, usted sabe que hace unos días atrás estuvimos viendo eso, y bautizo es sumergirnos, amén. Estar totalmente sumergidos en algo. Y por eso es que el Señor Jesús dejó ejemplo cuando baja, hermano, desciende al Jordán y ahí encuentra a este hombre Juan el Bautista y le dice, Juan le dice, yo no soy digno ni siquiera de hacer nada contigo, ni amarrarte las correas. Y el Señor le dice, no, tienes que hacerlo porque tiene que quedar escrito, tiene que haber un ejemplo. Y el Señor, hermano, desciende, lo bautiza Juan. Y usted sabe que se abren los cielos y ahí está la Trinidad del Padre. El Padre habla, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y el Hijo está ahí. Dicho sea de paso, por eso es que muchos que practican los unitarios, solo Jesús, hacen que la gente se rebautice. Pero ahí vemos la Trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo representada ahí, diciendo que el bautismo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que nosotros hacemos no es válido. Y sí es válido, porque dice la Biblia que la suma de tu palabra es verdad. Entonces, para que no lo confundan, ¿verdad? Y si viniera alguien o está viendo, hermano, que cada quien busque mejor su lugar para poder ser bendecidos. Pero el punto no es ese, el punto es que el Señor deja un ejemplo y deja un bautismo. Luego usted se recordará en el aposento alto hay otro bautismo, hermano, aquella gente que estaba perseverando unánime. Algunos se desesperaron bajo un poco de gente, pero se quedó un remanente fiel ahí, esperando la promesa. Y dice la Biblia que bajo el Pentecostés, en ese día de Pentecostés, dice que a muchos se les repartieron lenguas como de fuego, fueron llenos del Espíritu Santo, fueron bautizados, dice la Biblia. Pero este bautizo, hermano, es bien tremendo, es bien cardíaco, porque yo quiero que lo miremos a la luz de la palabra. Y para ello yo quiero que me acompañe aquí a Romanos. Dice la Biblia en Romanos 14, 17, dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, o escuche lo que dice, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Tenemos que cambiar conceptos nosotros, hermano, porque cuando Pablo le escribe a los romanos, les dice, miren, ¿saben qué? El reino de Dios no solamente va a ser bebida, comida, sino que tienen que aprender otro paso que como iglesia ustedes tienen que establecer en sus vidas y aprender a ser justos. Porque, hermano, mire, al hablar de justicia, yo creo que nos quedamos cortos y el Señor viene por una iglesia justa. Somos justificados por la sangre de Cristo, porque eso es lo que dice Hebreos, lo que dice la palabra de Dios. Pero la justicia nosotros la tenemos que aprender a practicar. No es solo en este caso, Romanos, ellos estaban, ya se me salió esto aquí, hermano, perdón. Los de Romanos, siempre tenemos un poco de luchita aquí con esto, pero gloria a Dios. Estamos ahí, ¿verdad? Gloria a Dios.
¿Dónde estaba cuando alguien me vino a tocar aquí? Ah, sí. Entonces, mire, pues lo de Romanos dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros practicamos la justicia, vamos a ir encontrando lo demás, vamos a ir encontrando la paz y vamos a ir encontrando el gozo. Ahora, ¿cómo le explico esto? ¿Cómo ejemplificamos este orden de ideas, hermano? Porque, por ejemplo, alguien que trabaja una semana, digamos que usted contrata a alguien para trabajar. Amén. Usted quieren que le limpie su casa y usted contrata a una persona para que le vaya a limpiar su casa. Va la persona, hacen el contrato, mire, le voy a cobrar $100 porque su casa es una mansión, le va a decir. Amén. Y entonces usted dice, va, está bien, no te voy a pagar $100, te voy a pagar 110. Ese es el trato que usted cierra, ¿verdad? Amén, dice la otra persona. Y llega a su casa, la fecha que quedaron, llega a la hora que quedaron, y entra la persona, empieza a hacer la limpieza, limpia los baños, las recámaras, todo se lo deja a usted nítido. Y a la hora de pasar por el cheque o pasar por el dinero, usted le dice, fíjese que no le voy a poder pagar hoy. Pero es que nosotros habíamos convenido de que usted me iba a pagar hoy. Sí, pero no lo voy a poder pagar. Véngase la otra semana me limpia la casa y le vuelvo a limpiar. Vaya, está bueno, dice la persona. Y se va. A la semana siguiente llega otra vez la persona con aquel entusiasmo, le deja otra vez nítida la casa. Y viene otra vez y le pide el cheque, le exige el cobro. Y usted le vuelve a decir, mire, fíjese que no tengo, ¿sabe qué? Le voy a pagar solo 80 porque no ajusto para pagarle. Ahora, ¿usted le llamaría justicia a eso? ¿Ah? No. Es lo mismo, hermano, que nosotros hiciéramos con alguien o como que lo hagan a nosotros. Y definitivamente eso no va a dar paz, hermano, porque alguien que está debiendo, hermano, ya no tiene paz. En cambio, una persona que cuando cierra un negocio le dice a la persona que le va a pagar y le da los $100 que le había prometido, eso automáticamente va a dejar en reposo a la persona, le va a dar paz, pero también le va a dar gozo. Mire, no sé si me estoy explicando, pero cuando vayamos adentrando el tema, usted se va a ir dando cuenta cómo nosotros podemos ser justos. Porque la justicia no es solamente decir yo soy justo por la sangre de Cristo, sino se trata también de seguirla. Dice la palabra en Timoteo 2:2, dice, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia. No nos podemos quedar ahí, hermano, sino que tenemos que seguir la justicia. Y no solo la justicia tenemos que seguir, sino también dice la fe, el amor y la paz con lo que invocan al Señor con un corazón puro. Entonces nosotros tenemos que seguir la justicia. Ahora, ¿cómo se sigue la justicia? Ahora, écheme una manita para predicar y para dejar las ideas plasmadas en el corazón, porque ¿cómo vamos a nosotros a seguir esa justicia? ¿Algún ejemplo? Mire, hermano, ¿será que es justo, por ejemplo, que a usted lo citen a una hora y le digan a usted, a las 5 de la tarde nos juntamos en el café? ¿Será justo que usted llegue a las 6 de la tarde? No, entonces ¿qué tiene que hacer? ¿Ah? Esforzarse por arreglarse antes y calcular bien el tiempo para estar en el café, hermano, a las 5 de la tarde, si es posible 5 minutos o 20 minutos antes. No sé si me estoy explicando, porque si nosotros no perseguimos la justicia en lo macro, en lo micro, jamás vamos a poder ejercer la justicia en lo macro. Si en lo poco somos fieles, nos van a poner sobre mucho. Hermano, cuando nosotros miramos la justicia, a veces mire, es que la religiosidad nos mata, hombre. A veces creemos que la religiosidad del Señor es todo misericordia, es todo amor, sí, pero también el Señor es justo.
Mire, yo me recuerdo una vez, hermano, que llegué tarde a la iglesia, hermano, porque estaba viendo un partido de fútbol. Yo estaba recién convertido y me quedé viendo un partido de fútbol, y cuando termine yo me voy. Y cuando termine me voy. Y se fueron a tiempos extras, era para un mundial. Y se fueron para tiempos extras y se fueron y no ganaba ni uno ni otro para tiempos extras y se fueron a los penaltis. Y yo con la Biblia aquí, hermano, parecía desodorante bajo el brazo, ¿verdad? Y viendo la jugada. Al final, hermano, se fueron a los penaltis y ganó el equipo al que yo no le iba. Y salgo corriendo para la iglesia, y cuando llegué a la iglesia, hermano, un derramamiento del Espíritu. Y todos hablando en lenguas, otros cayendo, hermano. Hasta los más carnales estaban siendo bautizados por el Espíritu Santo. Hasta aquellos, hermano, que dice uno, ¿y estos cuates qué onda? Y yo llegué, hermano, en ese momento y me quedaba viendo para todos lados. Y ahí entendí que yo había llegado tarde a la reunión que me había convocado el amado. ¿Está acá, hermano? Escúcheme con oídos circuncidados, no le estoy tirando a nadie, solo estoy poniendo ejemplos para que nosotros podamos entender cómo es perseguir la justicia, hermano. Lo justo es que cuando uno va de repente a una gasolinera, agarra un café y un pan, y usted mire, pero solo me cobraron el café, y usted mira el ticket, tiene que regresar. Pero si usted no es justo, se va, ya la hice, gloria a Dios, dice todavía, el Señor me bendijo. Mi alma te alaba, Señor, dígale. ¿Sabe por qué? Porque la justicia la tenemos que seguir, así como usted seguía a la que le gustaba. Así como usted andaba detrás de ella, hermano, detrás de la que le gustaba, usted trataba de estar cerca de ella. Así tenemos que seguir la justicia, ser justos. Mire, fíjese que yo practicaba algo con mis hijos cuando estaban pequeños. Y me decían, papi, quiero un chocolate. Y a veces solo me alcanzaba para uno. Está bueno, les decía yo. Agarraba el chocolate, pero como yo conozco el cebo de mi ganadito, yo sabía quién era más cardíaco que otro, ¿verdad? Que otra. Y agarraba el chocolate y le agarraba un cuchillo y les decía, uno parte y el otro escoge. Uno parte y el otro escoge. Y entonces, y se lo daba a uno. Y calculaba bien, hermano. Trataba de darle en el centro. Porque sabía que si él partía y quedaba un pedacito más pequeño, la otra persona iba a agarrar, el otro iba a agarrar el pedazo más grande. Pero como son tan cardíacos, le decía, agarra este pocotón y yo agarro este chiquitín, le decía, tratando de negociar. Pero el punto, hermano, es que cuando nosotros hablamos de justicia, la justicia significa, hermano, dikaios, equitativo, en carácter o acto, hermano, inocente, santo, justo, pero tiene que haber una equidad, todos iguales, hermano. El Señor dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, no lo dio por uno, amó al mundo. Hubo una equidad. Como los padres, hermano, que aman igual a sus hijos. Claro, otros se ganan más el amor de otros por su forma de ser, por ser educados, hermano, etcétera, etcétera. Pero la equidad la tenemos que, es justicia. También la palabra dikaios es equidad, justificación, justicia, justificación. Y la palabra dike, del griego 1349, que es derecho, recto, como autoevidente, justicia, el principio de decisión de ejecución, castigo, condenación y justicia, pero es derecho recto. Entonces, entendamos algo entonces, que la justicia de nosotros no es la misma de Dios. La justicia que Dios emite, o la justicia que Dios provoca sobre la tierra o sobre cada uno de nosotros, no es la misma que la que nosotros creemos que es justa. Porque si no, hermano, miremos hoy la apostasía, el ecumenismo, cómo está. Por ejemplo, no sé si ustedes miran las noticias, hermano, y de repente sale alguien ahí que fue al Vaticano, hermano, un joven que toca, Alex Campos, por no decir nombres,
y estuvo ministrando ahí en el Vaticano, y de repente le empezaron a dar duro, hermano, sí, que un ecuménico y toda la cosa, y por aquí y por allá. La gente tiene razón, porque el Señor dice en su palabra: huye, huye de la gran ramera. Entonces sale otro a la defensa que se llama Jesús Adrián Romero, y le pone: mi amigo, yo sé que tú eres un mártir de la fe porque fuiste a ese lugar y muchos no entienden, y que por aquí, que por allá, cuentas con todo mi apoyo. Pero lo que están llevando es una Babel ecuménica, a que todo aquel cristiano que no está cimentado en la fe, hermanos, lo saquen de la justificación. Sí, pero la justificación de ellos es de: no, es que ellos tienen a Cristo, es que ellos creen en Cristo, es que somos cristianos. Esa es la justificación de ellos. Por eso le digo, las justicias parecieran ser similares, pero no son iguales, porque cuando tenemos la justicia de Dios, vamos a ser rectos en nuestra fe, hermano, y definidos en lo que hemos creído. No vamos a ser meneados por cualquier tipo de doctrina. No dice la Biblia, pues, en Apocalipsis, que el anticristo va a venir haciendo descender fuego del cielo y engañará a muchos. Y esta generación, hermano, con los artistas que se han levantado, han tergiversado y han sacado de la justicia divina a muchos justos. Ahora, para que usted me entienda, y mire que no estoy hablando charadas, hermano, o le estoy hablando mentiras. Por ejemplo, hermano, Noé, que predicaba justicia. ¿Y qué les decía? Va a venir un diluvio sobre la tierra y se los va a ahogar a todos. Ay, hermano, eso es justicia. Sí, claro que sí. Y se lo voy a mostrar bíblicamente. Porque cuando nosotros miramos la justicia de Dios, es muy diferente a la justicia de nosotros. Por eso, hermano, dicho sea de paso, los pastores no podemos ser almáticos. Mire lo que dice este Salmo 72:2. Dice: cuando yo escoja el tiempo oportuno, seré yo quien juzgará con equidad. Igualdad de ánimo que mueve a darle a cada uno lo que se merece. Fíjese, hermano, que aquí el Señor, hermano, en este versículo dice que juzgará con justicia y equidad al mundo y le dará a cada uno lo que merece. Por ejemplo, la parábola de los talentos. Él fue justo. Le dio 5 a uno, porque el Señor da conforme a la capacidad de cada quien. Porque el Señor no derrocha nada. Entonces a uno le dio 5, a otro le dio 3 o 2, no me recuerdo, y a otro le dio 1. Pero el que le dio 1 todavía le dio la oportunidad de que lo pudiera multiplicar. Pero empezó a justificarse, autojustificarse. Como Él es un Dios que recoge donde no siembra, y como Él es un Dios así, y empezó a justificarse, pero hermano, el talento que tenía se lo quitaron y se lo dieron al que tenía 10. ¿Sí me estoy explicando? Entonces nosotros, como hijos de Dios, tenemos que seguir la justicia. Y cuando nosotros seamos justos, hermano, entonces vamos a recibir nuestro salario, no de parte del hombre, sino de parte de Dios. Vamos a recibir nuestra recompensa, no de parte del hombre, sino de parte de Dios. Entonces nosotros vamos a entender que en nuestra casa, si con nosotros seguimos la justicia, hermano, entonces nos va a seguir la paz y nos va a seguir el gozo. Pero vamos a nosotros empezar a ir por ser justos. No sé si me estoy explicando, hermano. ¿Es justo que usted le dé buenos días a su esposa y a sus hijos en la mañana, hermano? ¿Será injusto que ni los pele en la mañana? Que se levante ladrando. Y tal vez, papi, tenemos que ser lo justo, hermano. Mire, si es que nosotros a veces tenemos que entender los 3 pilares fundamentales de la justicia. Fíjese que en Romanos, donde leímos la justicia, la paz y el gozo, agarramos de la mano. 3 pilares fundamentales para cualquier cristiano. Entonces nosotros tenemos que entender, hermano, que cuando nosotros seguimos la justicia, vamos a encontrar mejor calidad de vida, aún como cristianos. Mire,
Ahorita que estaba ministrando los diezmos y las ofrendas del hermano Leo, me recuerdo que yo cuando llegué a la iglesia, me costaba diezmar. Yo decía, Señor, revélame, revélame. Y Dios usó a un hombre, hermano, que yo estaba sentado y me dijo, vení, me dijo, y me agarró. ¿Sabes cómo funciona el diezmo? Estaba predicando, agarró 10 billetes y me dijo, mira, me dijo, te voy a pagar 9 billetes para que le vayas a dejar un billete al pastor, me dijo. Anda, dáselos, me dijo. Y yo no sabía lo que estaba hablando en ese momento. Y agarré los 9 billetes, los 10 billetes, y fui con el pastor y le dije, pastor, aquí está el billete que le manda aquel señor. Ok, le dije, ¿qué hago con estos 9? Esos son tuyos, me dijo. Así dice el Señor, me dijo. Y me empezó a dar palabra. Entonces, lo que yo entendí ahí era de que, porque cuando me dio la profecía, me dijo, cuando somos injustos, no damos el billete. ¿Sí me estoy entendiendo? Pero cuando somos justos, damos el billete. Pero yo todavía le dije a él, pero ¿cómo así? Mírame, ¿quién te da la vida? ¿Quién te da la salud? ¿Quién te bendice? ¿Por quién tienes trabajo? ¿Por quién respiras? Entonces tu vida le pertenece a Dios. Entonces él lo que quiere es que des lo que le corresponde a Dios y que te quedes con el 90%. Amén, le dije. Y yo contento. Pero después volví a clavear, hermano. Porque después entró el humanismo en mí. Y dije, no, yo ya no voy a dar los diezmos al pastor. Hay mucha necesidad. Y ande, yo fui a predicar a aquellas aldeas. Y empecé a agarrar el diezmo otra vez, hermano. Y lo empecé a guardar. Y empecé a agarrar ofrenda y diezmo. Y me iba para las aldeas supuestamente a dar donde había necesidad. Y otra vez el Señor me habló. Y me dijo, lo que estás haciendo es injusto. ¿Por qué, Señor? Porque donde estás comiendo es donde tenés que dar lo que le pertenece a Dios. Allá lo que tenés que llevar es ofrenda. Pero a mi casa, donde reconoces cobertura, donde reconoces autoridad, ahí es donde tienes que traer el diezmo. Entonces yo entiendo que el diezmo es revelado. Por eso a mí no me gusta manipular ni predicar de eso. El diezmo es revelado. Pero el que logra entender ese principio alcanza gran bendición. Ahora, yo estoy poniendo este ejemplo porque yo, hermano, cometí muchos errores siendo injusto y que mi vida no prosperaba porque dejé llevar mi corazón y mi mente por muchos pensamientos, por muchas cosas. Me dejé llevar por el humanismo, pues. Y por eso es que cuando a mí me llaman y me dicen otras personas, hermano, fíjese que tengo 3 meses de no dar mi diezmo y el Señor me puso que se lo diera a usted. ¿A nombre de quién le hago el cheque? ¿A nombre suyo? No, a mí no. Y gente que está aquí sabe que yo no recojo cheques cuando me mandan a llamar para dar diezmo. Porque yo entendí que cada quien que lo dé en su casa. Ahora, el punto es que nosotros tenemos que dar un fruto. Y mire lo que dice Filipenses 1:10. Dice, a fin de que escojáis lo mejor que sea, puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de, ¿qué dice? De justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y la alabanza de Dios. O sea, mire, hermano, el Señor tiene que encontrar un fruto en nosotros y ese fruto tiene que ser justicia. Porque va a venir el día donde el Señor va a venir a juzgar, pero cuando mire ese fruto, hermano, la ira de Dios se va a detener y no va a pasar sobre tu vida. Por ejemplo, se lo voy a poner desde otro punto de vista. Cuando salieron del Éxodo, Moisés le dijo, van a matar un cordero porque la 10ª plaga que va a azotar Egipto va a ser que el primogénito muera. Y va a salir el destructor. Pero ellos estaban en una ciudad que se llamaba Gosén y esa estaba rodeada. Pero cuando el destructor salió, también visitó esa ciudad.
Entonces lo justo era que ellos comieran cordero por familia, agarraran la sangre y la pusieran en los dinteles de la casa. Y entonces cuando la sombra del destructor llegó, entonces vio señal ahí, y entonces como vieron señal, se fue para otra casa, y se fue para otra casa. Y ahí en todo José, mi hermano, todo el pueblo que había matado cordero había visto la sangre del cordero, y no, hermano, se llevó a ningún primogénito. Pero en la ciudad de Egipto murió hasta el hijo de Faraón. Amén, hermano. Entonces, cuando el Señor mira que nosotros somos justos, entonces, hermano, Él nos va a tomar como irreprensibles y nos va a ver diferentes. ¿Por qué? Porque estamos haciendo justicia. Y eso es lo que le pasó a Job. Mire, voy corriendo. Hebreos 12:11 dice: al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. En otras palabras, manso, dulce, agradable, de buen trato en su carácter. Pero si se da cuenta, hermano, a nadie le gusta la disciplina. ¿Acaso no es justicia que usted, hermano, ponga reglas con su hijo? ¿A cuántos de ustedes los castigaron con sus papás? ¿A cuántos? ¿A usted le gustaba? Pero era por su bien, ¿sí o no? Entonces eso es justicia. Por eso le digo, a veces a nosotros, hermano, mire, tal vez algunos de ustedes patalearon, como decimos, hicieron berrinches, lloraron que querían irse con sus amigos y sus papás no lo dejaron, le echaron y le pusieron la puerta negra con 3 candados para no dejarlo salir. Tal vez usted quería irse a ver con el fulano o la fulanita, pero sus papás sabían de que no era buena influencia para ustedes. Y hermano, y total de que no lo dejaron. Pero ustedes lloraron. Ustedes pensaron que sus padres eran malos. Ustedes pensaron que eran los peores padres que tenían sobre la tierra, que eran unos desdichados, etcétera, etcétera. Pero al final, hermano, pasó el tiempo. Y ahora, ¿cómo decimos nosotros? ¿Ah? Gracias, Padre. Gracias, Padre. ¿O no? Entonces la disciplina fue dura, pero es justicia. Ahora, el padre que no le pone disciplina a sus hijos no los ama. Eso es lo que dice la Biblia. El padre que no disciplina a sus hijos no los ama. Porque a mí me ha tocado que corregir a mis hijos con dolor. Tal vez a mí me duelen más los hinchazos. Yo creo que me duelen más a mí que a ellos. ¿Pero por qué lo hago? ¿Por qué pongo disciplina? Porque me lo autoriza la palabra y porque los amo, hermano. Mire, entendamos un poco acerca de eso, porque la justicia, por eso le dije, la justicia pareciera ser, hermano, que es muy diferente como nosotros lo pensamos. Pero después de eso, hermano, ¿cómo queda un niño después de que lo castigaron? ¿Cómo queda un niño de aquellos berrinchudos que nada los satisface, hermano? Y que después de una dura disciplina, ¿cómo quedan? ¿Ah? Quedan mansitos, hermano. ¿Y sabe por qué? Porque dice que a vara se libra el alma del muchacho para que vaya al Seol. Dice, estoy parafraseando. En otras palabras, cuando nos viene disciplina a nosotros es porque Dios nos ama, pero Él es justo. Y a veces estamos pasando situaciones difíciles y nos meten procesos difíciles para que aprendamos. Y para que después, si éramos orgullosos, si éramos arrogantes, si éramos cardíacos, cosa seria en el Señor, hermano, y andábamos haciendo pedazos a la gente, el Señor viene y nos disciplina. Y después, hermano, quedamos con un espíritu apacible, quedamos con un espíritu, hermano, agradable, dulce. Hermano, mire, yo lo he experimentado, yo tengo hijos y después de ponerle un buen castigo a mis hijos, después en mis hijos, papi, ¿en qué quieres que te ayude, papi? Bien dulces. Y un día le dije a mi esposa, ya mero, que todas las mañanas le voy a dar un par de pastillas a cada uno. Dije, así los mantenemos sanos todo el día.
pero no es para pegar por gusto, ¿verdad? Pero a lo que yo quiero llegar, amados hermanos, es de que nosotros tenemos que llegar a esa estatura. Mire pues, Amós 6:12 dice: corren los caballos por la peña, se aran en ella con bueyes, pero vosotros habéis convertido el derecho en veneno y el fruto de la justicia en amargura. ¿Sabe por qué le digo esto? ¿Por qué dice Amós esto? Porque hay mucha gente que ha despreciado la disciplina y le ha ido como en feria. Hermano, ¿no ha visto gente que ha despreciado el consejo? Mire, hermano, si la gente que desprecia consejo, hermano, como dice el dicho popular, no llega a viejo, dice por allá. Pero de repente le decía a la mamá, a la jovencita: mira, ese peludo no te conviene, hombre. Ese 7 suelas, le decía. Ese es registrabolos, come cuando hay, busca velorios. No te conviene, hija, no te conviene. Pone tus ojos, orale al Señor, le decía la mamá. No, pero la muchacha, como quería ese peludo, se fue con el peludo, ¿verdad? Pero ese peludo era tomador, le engañaba, le era infiel, le pegaba, hermano, le quitaba el salario si la mujer trabajaba, y después estaba llorando. ¿Pero por qué? Y se empezó a amargar. Y empezó a tener esa amargura contra medio mundo, ¿sí? Empezó a tener amargura contra la sociedad, empezó a tener amargura con medio mundo. Y hermano, yo he recibido llamadas de compañeras de clase que me decía: ¿cómo te envidio? ¿Cómo te envidio? Me llaman a miles de millas. ¿Y por qué les? Porque como quisiera que mi hogar fuera como el tuyo, y que no sé qué. Y ¿sabes qué pasa, mamadita? Le digo: lo que pasa es que buscaste en el lugar equivocado. Y estoy hablando hijas, no que querían nada conmigo, hermano, no van a pensar mal, sino que de hijas, de gente cristiana. Hijos de gente cristiana que empezaron a poner sus ojos con filisteos, con filisteas, hermano, y que les fue mal en la vida y que no quisieron disciplina. Entonces eso se les convirtió en amargura. Y cuando nosotros no obedecemos la palabra y no perseguimos la justicia, nos amargamos. ¿Cuánta gente amargada hay en el evangelio? Mire, la culpa a veces se le queremos echar al pastor, a los ancianos, a los diáconos, a los servidores, a medio mundo, a las ovejas, a todo. Pero en realidad, hermano, nosotros tenemos que seguir siguiendo la justicia, siguiendo la justicia, siguiendo la justicia, lo que es justo, lo que es justo, lo que es justo, porque al final el Señor nos va a dar nuestra recompensa. No podemos detenernos por lo que hicieron los demás en contra de nosotros. Esa no es excusa. Mire, yo he conocido gente que se conmisera: es que en la iglesia nadie me quiere, nadie me pela. Es que mire, hermano, no nos podemos conmiserar, hermano. Si tú vienes aquí por el Señor, y el Señor, con que el Señor te dé un abrazo, hermano, y te bese y te llene de su presencia, más que suficiente. Pero cuando no tenemos fruto, cuando nosotros despreciamos el fruto, entonces, hermano, ahí vienen las situaciones. Pero ¿por qué entonces debemos de bautizarnos en la justicia de Dios? Mire pues, primero la cobertura. Job 29:14: de justicia me vestía y ella me cubría, como manto y turbante era mi derecho. Ahora, ojo acá con esto. El Señor se ponía a platicar, hermano, con el diablo, que el Señor lo reprenda. Y el Señor desde allá arriba decía: ¿has visto a mi siervo Job, un hombre justo? ¿Has visto a mi siervo Job, un hombre justo? ¿Por qué? Porque tenía el manto de cobertura. Él tenía, dice, de justicia me vestía. Él tenía, era reconocido. El Señor conocía desde arriba sus vestiduras, su cobertura de justicia. Era un hombre justo. Y se estaba jugando la carta, se lo ponía como ejemplo. Lo que pasa que Él te bendice, porque Él se puso la cobertura que tú le diste, se viste de esa cobertura y tiene ese manto. Y tiene derecho, tiene autoridad, porque lo tienes rodeado a Él. Le tienes bien a sus hijos, y aparte lo tienes bien bendecido materialmente. Quítale los 3 círculos de bendición y yo voy a entrar.
y vas a ver que te va a maldecir en la propia cara. Usted se sabe la historia. Pero ¿cuál era la cobertura que tenía Job? Cobertura de hijo. Donde se paraba era un hombre justo. Iba al supermercado, lo conocían que era un hombre justo. Que si la que le estaba cobrando le daba un penny o un centavo devuelto de más, él se lo devolvía, no se lo agarraba. Que a la hora de hacer los taxes, él ponía las cosas que, la verdad, y no ponía que tenía una retajila de hijos y para que le vinieran más taxis. Ay, hermano. Es que, hermano, tenemos que parafrasear la palabra para entrar en calidad de justos. Porque al final uno cree que engaña algo al tío Sam, hermano, pero el que termina engañado es uno. Pero esos son otros 20 pesos. Pero a Job tenía cobertura. Job era un hombre, hermano, que donde se paraba, hermano, se le notaban las vestiduras. Entonces, dicho de otra manera, donde tú estés, aunque haya gente endemoniada a tu alrededor, los demonios van a empezar a temblar. ¿Por qué? Porque van a reconocer una cobertura que tú traes, que es una cobertura espiritual. Porque vas a ser una persona justa. Pero si tú, hermano, imagínate que tú eres un hombre que lees la palabra, que empiezas a buscar de Dios, y el Señor te dijo: mira, hijo mío, vas a ir a echar fuera demonios y yo te voy a dar autoridad. Aunque definitivamente toda la iglesia debería hacer eso. Y vienes tú y de repente te gusta una mujer, pero que no es tu esposa, y la empiezas a negar en tu corazón. Y empiezas a anidar eso en tu corazón y empiezas a pensar en esa mujer ajena. Y de repente se presenta un caso donde está una mujer endemoniada y empieza la mujer endemoniada, y tú, como ya lo habías hecho antes, vienes y en el nombre de Jesús te vas fuera, hermano. Y como los demonios se comunican, eso le dijeron a mi amigo, hermano, una vez. Sí, le dijo, pero tú no te recuerdas. Y le dice el nombre del amante, hermano. Entonces, hay cosas que a nivel espiritual nosotros no entendemos, pero que suceden. Entonces nosotros, hermano, para tener esa cobertura, necesitamos, para tener esa vestidura limpia, para tener esa vestidura que el Señor nos dio de autoridad, hermano, para tener esa cobertura celestial, tenemos que perseguir la justicia, tenemos que estar bautizados, hermano. Dice, mire, de justicia me vestía y en ella me cubría como manto, y turbante era mi derecho. Hermano, no solo estaba cubierto el cuerpo, sino turbante desde su cabeza hasta los pies. Cubierto. Otra figura, adorno para la novia. Ahí en Génesis, hermano, en Isaías 61:10, perdón, dice: en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en un manto de justicia. Ojo acá con esto: como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Entonces quiere decir que si nosotros perseguimos la justicia, el Señor nos pone su manto de justicia, y eso nos hace ver novia para casarnos con el amado para el tiempo que viene. No sé si usted me está entendiendo. Entonces, ¿por qué le digo esto, hermano? Porque en Isaías dijo: es como adorno, como corona. Pero ¿quién es la que se casa? ¿Ah? La novia. ¿Y quién es la novia en ese tiempo? Nosotros. Entonces, para nosotros tener vestido de novia, tenemos que estar vestidos. ¿Y cómo? Practicar y seguir la justicia. Ser justos. Ser justos. Mira, hermanos, si nosotros aprendemos a practicar la justicia en la casa, vamos a poder practicar la justicia en la iglesia. Y si podemos practicar la justicia en la iglesia, también la vamos a poder practicar allá afuera.
Pero la gente quiere ser justo con medio mundo allá afuera, pero no empieza por casa. Por ejemplo, mira hermano, por ejemplo, mi papá ya está muerto, pero lo voy a poner como ejemplo. Mi papá era una persona que toda la gente lo conocía, por todo el vecindario lo conocía por una persona linda. Todos. Porque se le acababa el gas a doña fulanita, él venía y lo compraba y se lo iba a instalar. Porque la persona, el otro vecino no tenía para pagar la electricidad, él iba y se lo pagaba y toda la cosa. Si la persona estaba aguantando hambre, él venía y le compraba víveres y las llevaba. De hecho, hermano, él empezó a asistir a Alcohólicos Anónimos porque tomaba mucho y abrió un montón de lugares de Alcohólicos Anónimos por todo Guatemala. Pero el punto es eso, que con nosotros fue irresponsable. Todavía, imagínese hermano el dolor que yo cargaba en mi corazón, que cuando llegaba ya la gente, yo estaba con mi esposa y mis hijos, y llegaban los muchachos o de mi misma edad, vos me decían, vos tuviste un padre bien calidad para mí, era como mi padre, me daba buenos consejos, cuando yo no tenía él me daba, mira, y yo, qué bueno que para vos haya sido un buen padre, porque para mí no, les decía. Y se quedaban así, claro, inmadurez mía, dolor mío. No sé a quién le está hablando el Señor, pero no tendría que hablar esto, pero muchas veces así somos, hermano. Entonces el Señor quiere que como novia ponernos el manto de justicia, ponernos ese manto para que nosotros, hermano, podamos resplandecer y que cuando venga el Señor, hermano, reconozca a los justos, porque puede estar en una iglesia, pero no puede estar practicando la justicia. Puedes alabar como medio mundo, pero puede ser que no eres justo. Porque a mí se me hace, hermano, que aquel que entró a las bodas entró sin su vestidura porque no era justo. En primer lugar, porque no se quiso vestir. Entonces, eso es lo que yo pienso. Pero ¿sabe una cosa? Cuando el Señor te mira las vestiduras de justo, entonces Él te va a reconocer como novia, como una novia pura, lista para arrebatarla. ¿Estás acá? Mire Génesis 24:65. Y dijo el siervo, y le dijo al siervo, ¿y quién es ese hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Y el siervo dijo, es mi señor. Y ella tomó el velo y se cubrió. Aquí está hablando, hermano, de Rebeca. El siervo Eleazar venía con Rebeca y de repente vieron a Isaac, figura del novio. Eleazar, figura del Espíritu Santo o del Espíritu Santo. El camello es figura de los siervos y Rebequita, figura de la novia. Y cuando la vio, porque Rebeca se pudo, hermano, tirar así sin velo y hola mi amor, no, se puso el velo. Por eso Pablo en 1 Corintios 11 dice que la mujer debe usar velo como señal de autoridad para orar y para profetizar. Dos cosas. Señal de autoridad. Pero esta mujer se puso el velo. Pero mire este otro versículo que también no lo quise dejar pasar desapercibido para que lo estudiemos. Te hace reflexionar para retomar tu llamamiento. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa porque se le había quitado para poder trabajar y se echó al agua del mar. Aquí vemos otra figura impresionante. ¿Sabe por qué? Porque al Señor, delante de la presencia del Señor, no nos podemos presentar desnudos. ¿Está acá, hermano? No sé si me estoy explicando. Mire, este Pedro había ido a pescar y para pescar se tenía que quitar la ropa para no mojarla.
Pero cuando escuchó al Señor, inmediatamente él se pudo haber tirado el clavado, hermano, y hubiera nadado hasta donde él estaba y se hubiera podido presentar así. Mas sin embargo, se vistió, se puso cobertura. Hermano, nadie mire, si nosotros somos justos nos vamos a vestir, porque nadie que esté desnudo va a estar en la presencia de Dios. Por eso es que hay mucha gente cristiana atormentada por demonios, espíritus inmundos, porque se quitaron la vestidura y son fáciles para caer en tentaciones y terminan haciendo cosas que hacen los impíos y los inicuos. Porque tuvieron en poco la vestidura. Tuvieron en poco, hermano, seguir la justicia. Tuvieron en poco las cosas. Y aún vienen a la iglesia, hermano, y les importa un comino las cosas. No se trata. Por eso el Señor les dijo: ¿sabes qué, Pedrito? El que esté limpio, que se limpie más. Y el que se ensucie, que se vaya a su chiquero de una vez, hombre. Porque de todas maneras el Señor, mi Padre, los va a vomitar de la boca. Hermano, ¿y dónde está el evangelio de amor? Hermano, pues estamos hablando de la justicia, lo que es justo. Lo que es justo, hermano, a veces no lo entendemos con la mente humana, no lo entendemos con el corazón. Mire, hermano amado, Dios, si tenemos a un Dios tan justo, que Él no nos complace caprichos. Pero la figura es esta: en la presencia del Señor nos tenemos que poner vestidura, hacer justicia con nosotros mismos. Mire lo que dice Job 31:6. Mire qué nivel de Job. Péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Claro que el Señor conocía la integridad de Job, si no, no se lo hubiera puesto al mismo diablo y le hubiera dicho: mira mi siervo Job. Job llegó a un extremo que él sabía que él no había pecado, que él tenía sus vestiduras intactas, y le dijo esas palabras: péseme Dios en balanzas de justicia. Dios pasa balanzas, y a veces, hermano, cuando pasa balanza en tu corazón, hermano, usted ha visto las balanzas aquellas que tienen dos trastos así, y que tienen un palito, aquello que hay una estatua, hermano, de justicia que tiene una balanza en las manos. A veces nosotros, hermano, cuando nos ponen en balanza, ¡pum!, bajamos una y se va la otra, desbalanceados de una vez. Pero nosotros tenemos que hacer justicia a nosotros mismos. En otras palabras, el Señor estableció la Santa Cena, el tribunal de Cristo, para que nos pasáramos balanza a nosotros mismos y que nos pusiéramos a cuentas. Y por eso es que Pablo dice: si han pecado, abogado tienen con Cristo. Pero para que el abogado entre en funcionamiento, tiene que haber un fruto, que es el fruto del arrepentimiento. No del arrepentimiento. Y ponernos a cuentas. En otras palabras, ahí mismo, hermano, agarramos nuestra vestidura, la lavamos y nos la volvemos a poner, hermano. Porque va a llegar aquel día donde el apóstol Juan, cuando le fue revelado el Apocalipsis: ¿y quién es esta que sube del desierto? Que son muchos. Estos son aquellos que empezaron a seguir a todos esos artistas ecuménicos que se quedaron a la gran tribulación, y que después ahí en la gran tribulación se dieron cuenta de que no era por ahí la cosa. Estos son aquellos apóstatas que se dejaron engañar por aquellos pastores fraudulentos, mentirosos, que solo les sacaban el dinero a la gente. Pero en la gran tribulación se supieron guardar, y les tocó lavar sus vestiduras con precio de sangre. Mira, hermano, créanme que va a haber gente que se va a quedar a la gran tribulación y que le va a empezar a reclamar a los ministros: ¿por qué no nos dijiste que eso era pecado? ¿Por qué nos engañaste? Acuérdese de eso. Entonces, miremos otro. Me voy a saltar que quiero que veamos otro. Veamos ante Dios que es justo. En el fruto, según de Timoteo 4:8 dice: en el fruto me estará reservada la corona de justicia,
que el Señor juez justo me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que esperan y aman su venida. La iglesia novia, hermano. ¿Sabe que la iglesia novia es la que se está preparando, la que está esperando el amado? Y entonces, ¿por qué hay muchos que están negando la venida del Señor? ¿No dice la Biblia en Apocalipsis pues, que el Espíritu y la amada dicen: ven Señor Jesús? O sea que nosotros como iglesia, para ser justos, tenemos que anhelar la venida del Señor, aunque no pasen otros 2000 o 4000, 6000 años, pero tenemos que anhelar su venida. Y si anhelamos su venida, es señal que nos estamos preparando. ¿Cómo? Persiguiendo la justicia. ¿Por qué? Porque vamos a tener una vestidura, vamos a tener una cobertura, vamos a tener la vestidura de novio, de novia, para entrar en las nupcias del Cordero. Ahora, entonces, mire entonces esta otra cosa, la vara de gobierno. Tu trono, oh Dios, eterno y para siempre, vara de justicia, la vara de tu reino. Salmo 45:6. Entonces el Señor, hermano, usted sabe que el Señor traerá su vara de justicia para el tiempo, para los 1000 años, para el milenio, y va a gobernar con vara fuerte. Pero más sin embargo, el Señor gobierna hasta el día de hoy. Y usa la vara. El Señor hasta el día de hoy ejerce gobierno, hermano, en tu vida, en la mía, hermano. Y Él es el que pasa justicia, escudriña corazones. Mire, yo les decía el viernes, es que el Señor era tan tremendo, hermano, que el Señor definitivamente sabía escudriñar los corazones y los pensamientos que los otros apóstoles o discípulos tenían. ¿Usted cree que el Señor no conoce sus intenciones? ¿Usted cree que el Señor no conoce sus necesidades? ¿Usted cree que el Señor no conoce sus pensamientos? ¿Usted cree que el Señor no conoce todo lo que hay en su corazón? Entonces el Señor, hermano, va a empezar juicio, y la va a empezar por casa. Pero cuando empieza su juicio por casa y va a encontrar en ti una vestidura, hermano, una vestidura limpia, hermano, vas a ser apartado de la hora de la prueba, porque eso es lo que dice la Biblia. ¿Por qué dice la Biblia? Pues, ¿por qué debemos de ser salvos? Yo siempre lo repito, para ser guardados de esta generación perversa y para ser guardados de la ira venidera de Dios sobre la tierra. Entonces nosotros, hermanos, nosotros tenemos una gran bendición. Mire la otra, Isaías 59:17, coraza de justicia. Se puso la justicia como coraza y el yelmo de salvación en su cabeza. Como vestidura se puso ropas de venganza y se volvió de celo como de un manto. Pero lo que me llama la atención es que se puso la justicia como coraza. Y usted sabe que en el pecho está el corazón y en el corazón están los sentimientos. En otras palabras, el Señor no gobierna a base de sentimientos. No, es que Él es mi tío, a este vamos a hacerle misericordia. No, es que este es mi hijo, a este le vamos a hacer misericordia. No, es que este es el que más diezma, a este no hay que tocarlo. Mentira del diablo, hermano. Cuando hay coraza de justicia, hermano, Dios pasa a todos por igual. Esto, mire, hermano amado, es que nosotros tenemos que entender que esto no es, mire, cuando nosotros metemos los sentimientos en el evangelio, ay, hermano, Satanás hace barredera de gente. ¿Sabe por qué? Porque a veces el pastor disciplina a uno, pero como este uno fue disciplinado, la otra persona no tiene su manto y no tiene coraza de justicia y empieza a pelear. ¿Por qué disciplinaron a qué? No se les puede contar el problema exactamente qué es lo que está pasando, pero empieza a pelear con la gente. Empieza a preguntarse: ¿y por qué aquella? ¿Por qué aquel no? ¿Por qué aquel sí? ¿Y por qué a nosotros no? ¿Por qué? Porque están involucrando sus sentimientos, y Dios no se deja llevar por sentimientos. Y la iglesia madura tampoco se debe dejar llevar por sentimientos.
Mire, ¿sabe cómo es esto? Como a veces me dice mi hija: papi, fíjate que me regañaron por esto y esto y esto. Algo estabas haciendo, hija. Hay autoridades en la iglesia que se encargan para eso. No, pero es que soy tu hija. Sí, mi hija podría ser, pero allá en la iglesia hay autoridades. Ah, vaya. Entonces entiende. Hermano, es que a veces, mire, es que cuando metemos los sentimientos, yo pude, ¿y quién te hizo eso? Mi hijita, si eres mis ojos, ¿quién te va a tocar? Por el amor de Dios, dime quién es la chusma, chusma. Pero ¿sabe quiénes son los padres que se enojan a veces? Los que no tienen coraza de justicia, los que meten sus sentimientos. Ay, es que a mi muchachito me le hicieron tal cosa. Es que a mi esposo no me lo tomaron en cuenta. Es que a mi esposa no. Hermano, por el amor de Dios, mire, yo siempre le digo al Señor: Señor, tú levanta a la gente que tengas que levantar en la iglesia y quita a la que tengas que quitar. Porque Él es más justo que yo. Y la iglesia madura tiene que aprender a caminar en justicia. Aquí no es porque seamos más cuates unos que otros, no. Más amigos unos que otros, no. La coraza de la justicia, acuérdese de eso. No meta sus sentimientos, hermano. Eso le va a ayudar a usted a no amargarse por gusto. No meta sus sentimientos, sus pensamientos. No es que yo creí, no es cuestión de que yo creí. Es cuestión de guardar nuestro corazón y ser justos, perseguir la justicia como lo dice el Señor. Voy terminando. Ciñe los lomos. En Isaías 11:5 dice: la justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. En otras palabras, hermano, la justicia, al hablar de ceñir lomos, es de ceñir la verdad, de ser verdaderos. Tenemos que practicar en la verdad. No podemos quedarnos practicando, hermano, una hipocresía o una mentira. Y el sol de justicia, y este versículo se lo dejo a ustedes, Malaquías 4:2 dice: mas para vosotros que teméis mi nombre, aleluya, la amada, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, y saldréis y saltaréis como terneros del establo. Malaquías 4:2. Entonces, hermano, viene el día en que va a salir el sol de justicia. Pero ¿a quién va a alumbrar? ¿A quién va a alumbrar? A los justos. La justicia es bien amplia, pero tenemos que aprender a perseguir esa justicia, a bautizarnos en la justicia, a estar, hermano, en otras palabras, tenemos que estar actuando todo el tiempo bajo la justicia, lo que es justo. Pregúntese usted todos los días. Los que son servidores, los que tienen algún privilegio, pregunte: ¿será justo que me hayan dado un librito y ni siquiera lo he leído? ¿Será justo que me hayan dado que tenga un privilegio y ni siquiera avise? ¿Será justo? ¿Sabe por qué? Mire, hermano, ¿sabe por qué le digo esto? Y escúcheme con oídos circuncidados. Bájale un poquito, hijo. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque a veces queremos ser más justos en nuestro trabajo y queremos ser injustos con las cosas de Dios. Pero estamos revirtiendo el orden. Si usted quiere encontrar justicia en su trabajo, primero empiece a ser justo en la casa de Dios. Empiece a ser justo con Dios, para que sus vestiduras estén como las de Job, para que en el lugar donde usted se pare tenga cobertura de justicia. Por eso es que Pablo les dijo, hermano, por eso es que les digo: busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá añadido. El orden de los factores sí altera el producto en el evangelio. Busquemos al Señor, persigamos la justicia y no seamos injustos. Yo sé que a todos nos cuesta, hermanos, ser justos.
En muchas ocasiones yo he sido injusto, pero el Señor, hermano, está aquí para levantarnos y para que ese sol de justicia resplandezca sobre nosotros en ese día glorioso. Póngase de pie. Vamos a orar. Oh bendito Dios, Señor, ayúdanos a entender, Padre, tu justicia. Ayúdanos, Padre, a bautizarnos, a estar debajo de tu justicia. Ayúdanos, Señor, a ser justos como lo dice tu palabra, a perseguir esa justicia, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oh bendito Dios, levante su voz, hermano, ahí donde está, y dígale: Señor, aquí estamos, papá, aquí estamos, papito bello, queremos ser justos, que en aquel día tú nos encuentres justos. Nos despedimos de los medios de comunicación, bendecimos